experiencia de aprendizaje es la interacción entre el estudiante y el medio que le rodea, razón por la cual dijo Tyler que el aprendizaje ocurre por lo que uno mismo hace y no por el profesor. Vamos a comenzar con las clases de hoy. Esto es Aprende desde casa. Buenos días, chicos, una vez más con las clases de matemáticas. Recuerden que estamos viendo el cálculo de las funciones trigonométricas. Entonces, hoy quiero que calculemos la derivada de las funciones trigonométricas usando una de las reglas que anteriormente habíamos estudiado en este programa. Bien, pero yo quiero que empecemos esta resolución con un ejercicio que habíamos dejado como tarea, uno de los ejercicios, porque si os habéis dado cuenta, hemos estado trabajando solo con seno de x, coseno de x, tangente de x, es decir, donde solamente tenemos, por ejemplo, x. Ahora, la cuestión sería, si no fuera solamente x, ¿qué podríamos hacer? El ejercicio del apartado B tenía como función tangente al cuadrado de x más 1. Aquí es importante recordar la regla de la cadena. Voy a ponerlo aquí a un lado. Dijimos que cuando queremos calcular, por ejemplo, f de x, f de g de x, o al revés, voy a poner g de f de x. Cuando queremos calcular la derivada de esta función, que es una composición de funciones, lo que hay que hacer es, primero, calcular la derivada de esta función y multiplicar esto por la derivada de la función que está dentro de la otra. Esta es la regla de la cadena con respecto a esta función. Ahora, es importante tener en cuenta esa regla de la cadena a la hora de estar calculando la derivada de este tipo de funciones. Vamos a comenzar. Voy a hacerlo de dos formas. Para calcular la derivada de esta función, ya sabemos que en principio tenemos aquí una suma de dos funciones. Aquí hay una primera función y aquí hay otra. Según esta regla decíamos que para calcular su derivada, derivaríamos este término y derivaríamos este otro término. Por lo que la derivada de 1, que es una constante, ya sabemos que es 0. Por lo tanto, no nos vamos a preocupar por esta parte. Aquí vamos a centrar nuestro trabajo. Antes de calcular esta derivada, recuerden que esta misma expresión es igual a tangente de x al cuadrado más 1. Por lo que, si nos piden calcular la derivada de esto, es decir, prácticamente lo que nos están diciendo que hagamos es calcular la derivada de esta expresión y la derivada de esa expresión. Como he dicho antes, esa derivada es 0. Ahora bien, aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar la regla de la cadena. Como podrán ver, si yo pongo esta función a un lado, por ejemplo, tangente de x al cuadrado, aquí tengo dos funciones. Una primera función, voy a ponerlo aquí, una primera función sería f de x igual a x al cuadrado, es decir, todo esto sería x y x está elevado a 2. La otra función sería g de x, es decir, todo lo que está aquí dentro.
tangente de x. Ahora, si yo quisiera aplicar la regla de la cadena con respecto a esta función, ¿qué es lo que diría? Aquí ponemos derivada de f de x va a ser igual a la derivada de esta expresión. ¿Qué dijimos? Si es x elevado a esto, su derivada, dijimos que va a ser 2x. Esto es lo que aplicamos aquí también. Es decir, este 2 multiplica a esta base, es decir, hemos calculado la derivada de esta misma expresión. Ahora bien, vamos a calcular también la derivada de lo que tenemos en el paréntesis. Esto implica que tenemos aquí 2 por tangente de x. ¿Y cuál es la derivada de la tangente de x? En la clase anterior dijimos, la derivada de la tangente de x tenía dos soluciones, o es secante al cuadrado de x, o es 1 más tangente al cuadrado de x. En ese caso vamos a utilizar secante al cuadrado de x. Tendríamos aquí secante al cuadrado de x. Este sería el resultado que obtendríamos de esta función, es decir, el cálculo de la derivada de esta función. Puesto que aquí es 0, esto es 0, no hace falta volver a ponerlo aquí, nos centraríamos en calcular la derivada de esta función aplicando la regla de la cadena. Es muy importante que estemos recordando esta regla a la hora de calcular la derivada de una función de este tipo. Ahora voy a poner otros ejemplos que he traído para ir viendo cómo podemos ir calculando. Voy a borrar esto. Como han podido observar, ya no se trata de simplemente x, sino una expresión en términos de x. Por ejemplo, si yo tengo esta función y igual a seno de x al cubo más x, obviamente aquí también tenemos dos funciones. La primera función aquí sería, voy a decir, seno de x, es decir, todo lo que está dentro de este paréntesis es representado por x. La otra función sería todo esto. Fíjense, aquí tenemos dos funciones. Por lo tanto, estamos hablando prácticamente de una composición de funciones y si es este caso, vamos a aplicar la regla de la cadena. En este caso decimos, la derivada de esta función va a ser, en primer lugar, derivamos toda esta expresión. Ya sabemos que la derivada de seno, si la función es seno de x, su derivada, dijimos el otro día, que es coseno de x. Ahora bien, si queremos calcular la derivada de esta expresión, decimos que va a ser igual a coseno de x al cubo más x. Pero como estamos aplicando la regla de la cadena, habría que multiplicar todo esto por la derivada de la función que está dentro de la otra. Aquí sería 3x al cuadrado, porque 3 viene aquí, 3 resta 1, 1 baja aquí, y va a ser por 1. Vamos a poner aquí 3x al cuadrado más 1. Es decir, tendríamos que multiplicar todo esto, o sea, tendríamos que multiplicar la derivada de esta expresión, que es esto, por la derivada de lo que tenemos en el interior. Y decimos que esta es nuestra derivada. Ahora, si tenemos, por ejemplo, una función de x por coseno de x, obviamente estamos observando aquí que hay un producto de dos funciones. La primera función es x y la otra es coseno de x. Aplicando la regla de la, no la regla de la cadena, sino más bien la regla que nos manda a poder multiplicar
o calcular la derivada del producto de dos funciones, decimos que su derivada va a ser la derivada del primer factor, que es 1, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, y por el segundo factor derivando. La derivada de coseno de x, dijimos ahí en la clase anterior que era menos seno de x. Por lo que aquí tendríamos como resultado coseno de x, ahora más por menos x seno de x. Esta sería la derivada de esta función. Aquí ya tenemos una primera función y esta es otra función. Vamos a seguir poniendo más ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la derivada, queremos calcular la derivada de la siguiente función. Fíjense, otra vez encontramos esta misma situación. Una composición de funciones. Aquí hay una función. La primera función es coseno de x. Y la otra función es la raíz cuadrada de x. Es decir, esta es una función y esta función está dentro de la otra función, que es la raíz cuadrada de x. Ahora bien, vamos a aplicar esta regla. En primer lugar, cuando queremos calcular la derivada, en primer lugar calculamos la derivada del coseno de la raíz cuadrada de x, que va a ser igual a menos seno de la raíz cuadrada de x. ¿Por cuánto? Por la derivada de la raíz cuadrada de x, que el otro día, me parece en la primera clase, lo habíamos calculado. No lo voy a volver a calcular, es 1 partido 2 por la raíz cuadrada de x, lo que significa que tendríamos aquí menos seno de la raíz cuadrada de x partido 2 por raíz cuadrada de x. Atención, no podemos simplificar esta raíz cuadrada con esta. ¿Por qué? Porque esto representaría el ángulo, ¿vale? No está aquí como factor, por lo tanto, este sería nuestro resultado. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Tenemos como función f de x igual a seno de x partido x a la séptima. Primero, si nos situamos en la función, observamos que tenemos un cociente de funciones. Arriba tenemos una función trigonométrica y abajo tenemos una función polinómica. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Obviamente podemos hacer dos cosas. En primer lugar, podemos expresar esto de la siguiente forma. Seno de x, esta expresión que está en el denominador, la convertimos en un numerador. Pero dijimos que hay una condición, esto se convierte en un signo negativo. Y a partir de aquí ya tenemos el producto de dos funciones. Aplicamos el criterio para calcular la derivada. Esto sería la derivada del primer factor. La derivada de seno de x es coseno de x. Por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, y por el segundo factor derivando. ¿Cuál es el segundo factor? Es esto. En el exponente tenemos menos 7. Menos 7 baja a multiplicar a la base y menos 7 resta 1. Sería menos 7 menos 1, que es menos 8. Muy bien. Entonces aquí podríamos expresar este resultado como... En primer lugar, tenemos aquí coseno de x partido ¿qué? Partido esto.
x elevado a 7, positivo, más, aquí tenemos seno, vamos a poner aquí, menos por más, menos. Seno de ¿qué? De 7, vamos a poner 7x. Bueno, esta expresión podría ir perfectamente en el denominador, esta expresión, y lo convertimos en 8 positivo, y así obtenemos este resultado. También podríamos hacerlo de otra forma. Podríamos aplicar aquí la regla de la derivada del cociente de dos funciones. Vamos a hacerlo. Si queremos aplicarlo, voy a borrar esto, decimos, esta regla nos exige calcular la derivada de la siguiente forma. Derivada del numerador, que es coseno de x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por el denominador derivando. ¿Partido qué? Partido el denominador al cuadrado. Bien, aquí tendríamos como resultado, esto es coseno de x menos, aquí sería seno de x 7x a la sexta. Y abajo tendríamos x, aquí 7, por esto 14. Muy bien, como verán, tenemos este resultado y uno va a decir no coincide con este, pero vamos a ver si es así. Si simplificamos esto, teniendo en cuenta que x elevado a 14 es un denominador común, ¿de qué términos? De este término y este. Por un lado tendríamos coseno de x por x a la séptima, partido x elevado a 14, tenemos seno de x partido x elevado a 14 y simplificamos. Si aplicamos aquí la simplificación, tendremos como resultado, si x a la séptima sale, aquí x a la séptima sale también, nos quedará 7 aquí. Por lo tanto, tenemos coseno de x, aquí ya no hay x, y abajo tendríamos x a la séptima, menos, si aplicamos lo mismo aquí con la x, tendríamos aquí seno de x por 7, partido ¿qué? Sacamos aquí 6, aquí nos va a quedar 8. Y así conseguimos el resultado, es decir, haciéndolo de la forma que hemos hecho antes, convirtiendo eso en un producto de dos funciones, como aplicando la regla de la derivada de un cociente de funciones. Nos debe dar el mismo resultado. Bien, voy a poner otro ejemplo. Vamos viendo las variedades que podemos encontrar con estas funciones. Por ejemplo, si tenemos como función y igual a seno triple de x, entonces aquí otra vez hay que aplicar la regla de la cadena. Tenemos, por ejemplo, esta función, es decir, seno del triple de x. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular la derivada de esta función? Es una función trigonométrica, pero podemos encontrar también aquí una composición de funciones. Como siempre quiero señalar, voy a poner por un lado, para indicar que aquí hay dos funciones. En primer lugar, tenemos como función seno de x y por otro lado tenemos como función 3x. Ahora bien, como es una composición de funciones, vamos a aplicar la regla de la cadena con respecto a esta función.
Entonces, tenemos aquí la derivada de esta función, sería derivada de esta expresión que es coseno de 3x por... Ahora, la derivada de lo que está dentro, aquí en el paréntesis, sería 3. ¿Por qué? Uno baja aquí a multiplicar. Sería 3. Por lo tanto, el resultado sería 3 coseno triple de x. ¿Vale? Como podrán ver, es algo sencillo, pero es muy importante conocerse bien la regla de la cadena. Voy a poner otro ejemplo para ir terminando. Tenemos, por ejemplo, el seno cubo de x, ¿vale? Esta expresión, antes de derivar, podemos ver que es esta misma. Seno de x al cubo, ¿vale? Y a partir de aquí, aplicar también la regla de la cadena. Como siempre hay que recordar, hay dos funciones. La primera función sería x al cubo y la otra función sería lo que tenemos dentro del paréntesis. Por lo tanto, al calcular la derivada, decimos 3 baja aquí a multiplicar y 3 resta 1 aquí, tendríamos esto en primer lugar. Y por otro lado, hay que multiplicar por la derivada de la función que está dentro. La derivada de seno de x es coseno de x. Por lo tanto, tendríamos como resultado aquí derivada 3 seno. Fíjense, esto es igual a seno cuadrado de x por coseno de x, y así obtenemos este resultado. Bien, para terminar voy a poner otro ejemplo. Tenemos como ejemplo la función f de x igual a seno de x al cubo. Fíjense que hay que ser muy cuidadosos con esos pequeños términos que colocamos aquí. ¿Cómo calculamos la derivada? Siempre hay que recordar que se trata de una composición de funciones, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es calcular la derivada de esta misma expresión, que sería coseno de esta expresión, y por la derivada de lo que está aquí dentro, que sería 3x al cuadrado. Por lo tanto, como resultado tendríamos esto. No importa que tú coloques esto aquí y eso después, o el orden de los factores no altera el producto, entonces lo podemos dejar así. Estas son las funciones trigonométricas que hoy hemos venido a aprender. Es muy importante que conozcamos estas bases, ¿vale? Eso nos ayudará a ir resolviendo otras funciones, la derivada de otras funciones trigonométricas, aunque parezcan largas, ¿vale? Esto es lo importante saber. Ahora, yo voy a poner un ejemplo, o sea, unos ejercicios para que vayan a hacer en casa. Tenemos como ejercicios, a ver si concluimos con esta parte de derivadas con funciones trigonométricas para que veamos las funciones logarítmicas y exponenciales. Tenemos como ejercicios calcular la derivada de las siguientes funciones trigonométricas. Apartado A, voy a poner I igual a coseno de x por seno de x. Apartado B, I igual a tangente de x por coseno de x. C, f de x igual a 2 tangente al cuadrado de x. Mucha atención, aquí hay composición de funciones, hay que aplicarlo ahí. Apartado D, f de x, ¿qué va a ser? Seno de x partido
x a la séptima más 2x. Atención, aquí primero hay un cociente de funciones y luego también tenemos funciones trigonométricas. Tenemos apartado E, y igual a coseno de 2x más 1 al cubo. Y finalmente tenemos x a la séptima partido 2 por seno de x. Recuerden, aquí también hay composición de funciones, hay que aplicar el método que acabamos de indicar. Recuerden, cuando tratamos de calcular la composición de funciones, por ejemplo, g de f de x, si queremos calcular su derivada, ¿qué hay que hacer? Calculamos la derivada de esta expresión, g, y la derivada de lo que tenemos. Esta es la regla de la cadena, esto es producto, la regla de la cadena que hay que ir aplicando en estos casos. Por ejemplo, aquí también. Y aquí ya sabemos el producto de dos funciones, cómo calcular su derivada. Ok, voy a poner los resultados de los ejercicios que habíamos dado antes. Como tenemos por costumbre poner aquí las soluciones, no resolvemos más aquí, solo ponemos las soluciones. El apartado A, tangente de x más 1, su derivada es igual a secante al cuadrado de x. Apartado B, que decía y igual a tangente al cuadrado más 1, aquel que se ha dado cuenta, lo he resuelto en esta misma clase y nos ha dado 2 tangente de x por secante al cuadrado de x. Y tenemos también apartado C, función f de x cotangente de x. Aquí tenemos una primera solución, su derivada va a ser secante al cuadrado de x partido tangente menos secante al cuadrado de x partido tangente al cuadrado de x. Si simplificamos esto, tendremos menos cosecante al cuadrado de x. Bien, el apartado E parece, ver si no lo hemos hecho aquí, su derivada es igual a coseno de x al cuadrado más 2x por 2x más 2. Estos son los resultados de los ejercicios de la clase anterior. Muy bien. Para cualquier duda con respecto a lo que hemos visto hoy, hay que mandar los mensajes. Bien, quiero aclarar una cosa. No hay que estar pidiendo solución cuando mandas tu mensaje, solución del ejercicio, no. Lo que hay que pedir es, profe, ¿cómo se hace esto? El procedimiento, profe. Esto es lo que importa. Porque si yo te pongo una solución, yo qué sé si estarás haciendo un examen de grado ahí y en pleno examen me pides esta solución y luego haces chuleta, no. Entonces hay que pedir cómo se resuelve esto. Yo te voy a enseñar los pasos y tú mismo ya vas a ver cómo encontrar la solución. Espero que les haya gustado la clase de hoy y vamos a dar por concluido esta parte de trigonometría y luego vamos a ver en los próximos capítulos la derivada, el cálculo de la derivada de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Recuerden, en casa hay que aprender, ahora ya no es para salir. ¿Habéis visto cómo hay más control en las calles?
hay que estar en casa, coge el libro ahí de matemáticas, y quiero recomendar que cuando estén estudiando los libros utilicen varios textos, ¿vale? Primeramente, nuestros programas aquí de Guinea, o sea, los libros de aquí, y también consultar otros libros para ir viendo cómo resuelven aquí, cómo resuelven acá, ¿vale? Entonces, os espero en la próxima clase y durante esta semana espero vuestros mensajes. Cuídense y adelante. Muchas gracias. Un tú y un yo hacemos un nosotros. Y todos nosotros hacemos este programa. Pues nada, gracias por estar ahí, gracias por quedarte en casa, sobre todo gracias por haber seguido las clases de hoy. Agradecer de manera especial a nuestros estudiantes que en estos momentos no pueden salir para ir a la escuela, ¿no? Y cómo no, también queremos agradecer a Bange por apoyar el programa para que pueda salir en antena, no solo a Bange, a Guinea Digital y a la televisión Azonga. A todo ese equipo técnico que está detrás para que el programa se pueda ver todos los días, ¿no? Decir a estos queridos estudiantes, queridos alumnos y los papás, como no, que se queden en casa, que se laven las manos una vez más, y si hay alguna pregunta o alguna inquietud en algún punto, no duden en enviar sus mensajes al número que aparece en vuestras pantallas, que es el 555-599993, y si quieren volver a ver el programa una vez más, solo tienen que entrar en YouTube, teclear Aprende desde casa Guinea Digital. Recuerda que tu educación es nuestra prioridad. Nos vemos en el próximo capítulo.